Bienvenido de nuevo a la tercera parte de la resolución de una ecuación diferencial homogénea de primer orden escrita en forma diferencial. Ahora veremos un problema de valor inicial. En los dos videos anteriores, revisé esta diapositiva sobre cómo determinar si el de primer orden es homogéneo, y luego también cómo resolver la ecuación diferencial homogénea de primer orden. Para una descripción general rápida, antes de hacer nuestro ejemplo, el primer paso es asegurarse de que tenemos una ecuación diferencial homogénea asegurándonos de que las funciones m y n sean funciones homogéneas del mismo grado y luego, si es homogénea, podemos resolverlo realizando una sustitución y luego usando la separación de variables. La sustitución va a ser igual a x veces v, y por lo tanto 10 igual a x de v más v de x. O podemos usar x es igual a y veces v, y por lo tanto 510 es igual a y más d. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. El primer paso es poner la ecuación diferencial dada en la forma dada a continuación, así que sigamos y restemos y al cuadrado y en ambos lados. Entonces podemos escribir esto como la cantidad y cubicada menos x cubicada. 510 menos y al cuadrado 10 igual a 0. Y squared dy equals 0. Observe cómo tenemos esta condición inicial y, por lo tanto, después de encontrar la solución general, podemos encontrar la solución particular dado que y es igual a 2. Pero primero lo primero, debemos asegurarnos. Esto es homogéneo, por lo que debemos reconocer que m de x, y es igual a y en cubos menos x en cubos. Y n de x, y va a ser igual a y al cuadrado negativo. To negative xy squared. Ahora necesitamos encontrar la coma m de txt. Así como la coma n de txt. Así que aquí tendríamos t cubicado y cubicado. Menos t en cubos x en cubos. Si factorizamos la t en cubos, tendríamos t en cubos por la cantidad de, y en cubos menos x en cubos. Que es la función m. Por lo que podemos escribir esto como t a la tercera vez m de x, y. Entonces, m es una función homogénea de grado 3, y si n es también una función homogénea de grado 3, entonces sabemos que nuestra d también es homogénea. Entonces, para la función n, tendríamos tx negativo multiplicado por t al cuadrado y al cuadrado. Observe cómo tenemos un factor de t en cubos para poder escribir esto como t en cubos por sí negativo al cuadrado. Observe cómo, de nuevo, esta es la función n, por lo que podemos escribir esto como t a la tercera vez n de x, y. Como n es también una función homogénea de grado 3, sabemos que la ecuación diferencial original es una ecuación diferencial homogénea. Entonces ahora podemos resolver esto usando la sustitución. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Recuerde, tenemos una opción de sustituciones, pero observe cómo funciona aquí. La función n es más simple que la función m, así que será más fácil si realizamos nuestra sustitución por d, lo que significa que vamos a permitir que y sea igual a x por v, y por lo tanto, el diferencial y es igual a x veces 505. Más v veces 510. Así que ahora seguiremos adelante y realizaremos la sustitución. Entonces, para y en cubos tendríamos x en cubos v en cubos. Menos x 510 al cubo. Menos x veces y al cuadrado, que sería x al cuadrado v al cuadrado. Y squared, which would be x squared v squared. Veces d, que es x de v. Más v de x. Ahora borraremos los paréntesis y simplificaremos. Entonces tendremos x cubicado v cubicado 510 menos x cubicado 510. Aquí vamos a tener una x negativa al cuarto v al cuadrado 505 o menos x al cuarto v al cuadrado 505. Y luego menos x a la tercera v a la tercera 510. Observe cómo el primer término y el último término son opuestos. Esto se simplificará a 0, y dado que este término contiene 505, movámoslo al otro lado agregando x a la cuarta v al cuadrado 505 a ambos lados. Entonces tendríamos x 510 en cubos negativo, es igual a x positivo al cuarto v al cuadrado 505. Queremos todas las x en el lado izquierdo con 510,
por lo que ahora dividiremos ambos lados entre x y el cuarto. Esto nos deja con 1 negativo sobre x 510. Es igual a v al cuadrado 505. Y ahora integraremos ambos lados de la ecuación. Entonces, aquí tendremos un valor absoluto de registro natural negativo de x más c igual, aquí tendremos v al tercero dividido por 3 o 1/3 v al tercero. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Necesitamos encontrar nuestra solución general en términos de x e y, por lo que debemos realizar nuestra sustitución aquí por v, y donde comenzamos con la sustitución y es igual a x multiplicado por v, entonces v es igual a y dividido por x. Así que ahora podemos escribir esto como un valor absoluto de registro natural negativo de x más c es igual, tendríamos y en cubos sobre 3x en cubos. Sigamos adelante y escribamos esto ya que c es igual a, y en cubos sobre 3x en cubos. Más el valor absoluto de registro natural de x. Ahora despejemos esta fracción multiplicando ambos lados por 3x en cubos. Cubed. Entonces tenemos 3x en cubos iguales. Tendríamos y en cubos más 3x en cubos. Valor absoluto de registro natural de x. Entonces, esta sería nuestra solución general, pero recuerde, dado que tenemos esta condición inicial, ahora podemos encontrar la solución particular ya que y es igual a 2. Eso significa que cuando x es 1 y debe ser igual a 2. Entonces usando y es igual a 2, tendríamos 3 veces un c en cubos. Debe ser igual a 2 cubos más 3 veces un cubo. Veces el valor absoluto de registro natural de 1, cuando el valor absoluto de registro natural de 1 es igual a 0, entonces tenemos 3c es igual a 8, dividimos ambos lados entre 3, tenemos c es igual a 8/3. Ahora que sabemos que c es igual a 8/3, podemos volver a nuestra solución general aquí y reemplazar c por 8/3. Entonces tendríamos 3 veces en cubos 8/3, es igual a y en cubos más 3x en cubos. Valor absoluto de registro natural de x y observe cómo estos 3 se simplifican, por lo que nuestra solución particular será 8x en cubos. Es igual a y en cubos más 3x en cubos. Valor absoluto de registro natural de x. Terminemos esto analizándolo gráficamente. Podemos usar la ecuación diferencial original para generar el campo dependiente rojo que se muestra a continuación. Y igual a 2 representa el punto con coordenadas 1,2, o este punto aquí. Tenga en cuenta que si representa gráficamente nuestra solución, encaja bien en el campo dependiente y pasa por el punto. ¿Cuál es nuestra condición inicial? Entonces esto verifica que nuestra solución sea correcta. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.